Bienvenidos a un nuevo vídeo. En él hablaremos de la monotonía de una función, es decir, en qué intervalos será creciente y en cuáles decreciente, así como de los extremos máximos o mínimos de la misma. Que gráficamente es fácil ver dónde una función es creciente o decreciente es evidente. Por ejemplo, para los que nos gusta el ciclismo, identificamos en qué parte de la etapa los ciclistas tendrán que ascender y en qué parte descender, o lo que es lo mismo, dónde el gráfico del perfil de la etapa es creciente o decreciente. Así, en este ejemplo, los ciclistas tendrán que ascender el puerto mientras el gráfico es creciente y los ciclistas descenderán mientras el gráfico es decreciente. También hablaremos de que será constante mientras los ciclistas vayan en un terreno llano. O como es el caso de una función como esta, en la que la gráfica es decreciente hasta x igual a menos 1, luego creciente hasta 1 y luego vuelve a decrecer. Pero, ¿cómo saber dónde una función crece y decrece a partir de su expresión analítica? Veámoslo. Comenzaremos con la definición de cuándo una función es creciente. En este caso diremos que una función f de x es creciente en un intervalo si para cualesquiera dos puntos en él la imagen del más pequeño es menor que la imagen del mayor. En estos casos, como vimos en el vídeo concepto de derivada, la tasa de variación media en ese intervalo es positiva. Veamos aquí el gráfico. Tomando dos puntos cualesquiera de ese intervalo, la imagen del menor es más pequeña que la imagen del mayor. Así, la tasa de variación media es positiva. Del mismo modo, diremos que una función es constante en un intervalo si para todo par de valores que tomemos en él, sus imágenes coinciden. En estos casos, en las funciones constantes, la tasa de variación media siempre valía 0. Si observamos la gráfica de esta función constante, tomando dos puntos cualesquiera, sus imágenes son iguales. Así, en esta función constante, la tasa de variación media vemos que siempre vale 0. Por último, diremos que una función es decreciente en un intervalo si para todo par de valores que tomemos en él, la imagen del menor es más grande que la imagen del mayor. Así, de esta forma, en las funciones decrecientes, la tasa de variación media es negativa. En el caso de la gráfica de una función decreciente, como vemos, la imagen del valor mayor es más pequeña que la imagen del valor más pequeño. En este caso, la tasa de variación media se puede observar fácilmente que es negativa. Las funciones crecientes o decrecientes en un intervalo también se llaman monótonas. Por lo tanto, y muy útil a la hora de la práctica, si la tasa de variación media en un intervalo es positiva, la tasa de variación instantánea en cualquier punto de él también lo será, como ya vimos en el vídeo concepto de derivada. De esta forma, si la derivada primera de una función es mayor que 0 en un intervalo, entonces diremos que esa función es creciente en dicho intervalo. Análogamente, si la derivada primera de una función es igual a 0 en un intervalo, esa función será constante en ese intervalo. Por último, si una función tiene derivada negativa en un intervalo, esa función será decreciente en dicho intervalo. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir para estudiar la monotonía de una función? Bien, partiendo de una función derivable y habiendo calculado previamente su dominio, calcularemos su derivada, la igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación. Los puntos que resultan de resolver esa ecuación se llaman puntos críticos de la función. Se estudiará el signo de la derivada primera en los intervalos determinados por el dominio y los puntos críticos. De esta manera, si la derivada en esos intervalos es positiva, la función será creciente
y si es negativa, la función será decreciente en esos intervalos. Veamos esto en algunos ejemplos. En este caso, de esta función exponencial, lo primero que haremos será calcular su dominio. Al ser una función exponencial y el exponente una función racional cuyo denominador nunca se anula, el dominio será el conjunto de los números reales. Así, para estudiar su monotonía, calcularemos su derivada, obteniendo esta expresión. Cogemos la derivada y la igualamos a 0. Al resolver esta ecuación, nos resulta las soluciones más menos 1. Estos son los que se llaman puntos críticos de la función. A continuación representaremos sobre la recta real los puntos críticos junto con los valores que hayamos quitado del dominio. En este caso, como el dominio es el conjunto de los números reales, solo representaremos el menos 1 y el 1, los puntos críticos. En cada uno de los intervalos semirrectas en los que queda dividida la recta real, estudiaremos el signo de la derivada. ¿Cómo lo haremos? Cogiendo un valor cualquiera en cada uno de esos conjuntos. En este caso, a la izquierda del menos 1, cogeríamos, por ejemplo, el menos 2 y sustituiríamos en la derivada. Al sustituir el menos 2 en la derivada, la exponencial siempre es positiva, este denominador al estar el cuadrado es siempre positiva, y el numerador nos sale negativo. Por lo tanto, la derivada en x igual a menos 2 es negativa. Así ya podemos anticipar que la función será decreciente en esa semirrecta. En el intervalo menos 1, 1, cogeríamos un valor cualquiera en medio, es decir, por ejemplo, el 0, pues sustituyendo, al ser esto positivo y sustituir el 0, la derivada en 0 nos sale 2. Es positiva y por lo tanto en ese intervalo la función será creciente. Análogamente, si cogemos por ejemplo el 2 y sustituimos, nos sale que la derivada es negativa. De esta forma, la función diremos que es decreciente desde 1 hasta más infinito. Resumiremos la información obtenida con las siguientes frases. La derivada de la función es negativa desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito, por lo tanto, la función será decreciente desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito. Y además, la derivada es positiva en el intervalo menos 1, 1, por lo tanto, la función es creciente en ese intervalo. Es importante tener presente que en el estudio de la monotonía de una función, todos los intervalos y semirrectas se expresen siempre abiertos. Gráficamente, los resultados concuerdan con los obtenidos a partir del estudio de la derivada. Así, la función hemos visto que era decreciente hasta x igual a menos 1, desde menos 1 hasta 1 era creciente y a partir de 1 la función era decreciente. A continuación, estudiaremos la monotonía de esta función racional. Lo primero es calcular su dominio, que es fácil ver que es el conjunto de los números reales salvo el 0, valor para el que se anula el denominador. Así, para estudiar la monotonía, lo primero será calcular la derivada de esa función. Una vez que tenemos la derivada, la cogemos e igualamos a 0, obteniendo así esta ecuación. Resolvemos esta ecuación y obtenemos como soluciones más menos 1, que serán los puntos críticos de mi función. A continuación representamos sobre la recta real los puntos críticos junto con los valores que hemos quitado del dominio, en este caso el 0. Si de esta forma representamos el menos 1, el 0 y el 1. Estudiando el signo de la derivada en cada uno de los intervalos o semirrectas en los que queda dividida la recta real. De esta forma, si cogemos un valor a la izquierda del menos 1, por ejemplo el menos 2, y sustituimos en la derivada, nos sale que la derivada es positiva. De esta forma ya sabemos que la función será creciente desde menos infinito hasta menos 1. Cogiendo un valor entre menos 1 y 0, por ejemplo el menos 0,5 y sustituyendo en la derivada, obtenemos un valor negativo. Así, si la derivada es negativa en este intervalo, sabemos que la función será decreciente en ese intervalo. Análogamente, cogemos por ejemplo el 0,5, que es un valor que está comprendido entre el 0 y 1, y sustituimos en la derivada, obteniendo también que es negativa. Por lo tanto, en ese intervalo también vuelve a ser la función decreciente. Y así
Por último, tomando, por ejemplo, el valor 2, un valor a la derecha del 1, y sustituyendo en la derivada, obtenemos que la derivada es positiva. De esta forma, ya sabemos que la función será creciente desde 1 hasta más infinito. Y resumiremos la información obtenida en la recta real con las siguientes frases. Si la derivada es negativa desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1, la función será decreciente en esos conjuntos. Y si la derivada es positiva desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito, entonces la función es creciente en esa unión de semirrectas. Lo obtenido a través del estudio de la derivada de la función se puede comprobar fácilmente que concuerda con la gráfica. En este caso, la función era creciente hasta el menos 1, desde el menos 1 hasta el 0 la función es decreciente, desde 0 hasta 1 la función es decreciente y a partir del 1 vuelve a ser creciente. Una vez estudiada la monotonía, hablaremos de los extremos de una función, es decir, los máximos y los mínimos. Distinguiremos entre dos tipos, los extremos absolutos y los extremos relativos. Empezaremos hablando de los extremos absolutos. Así, diremos que una función f de x tiene un máximo absoluto en x igual a x sub 0 si la imagen de ese punto es mayor o igual que la imagen de cualquier otro punto del dominio de la función. Análogamente, diremos que la función f tiene un mínimo absoluto en el punto x igual a x sub 0 si la imagen en ese punto es más pequeña o igual que la imagen de cualquier otro punto de la función. Como vemos en este primer ejemplo, esta gráfica de esta función tiene un mínimo absoluto en x igual a 0. Todas las demás imágenes de la función están por encima del valor 0. En cambio, esta tiene un máximo absoluto en x igual a 0, puesto que todas las imágenes de cualquier otro punto de la función que no sea el 0 está por debajo de la imagen del 0. En el caso de la función exponencial que estábamos estudiando, vemos que tiene un mínimo absoluto en x igual a menos 1 y un máximo absoluto en x igual a 1. Como vemos, no hay ningún valor del dominio de la función cuya imagen esté por debajo del valor de la función en menos 1. Análogamente vemos cómo no hay ningún valor de la función cuya imagen esté por encima de la imagen del 1. Si hacemos el paralelismo con la etapa del Tour de Francia, en el kilómetro 79 tenemos un máximo absoluto, es decir, el punto más alto de la etapa. En cambio, en el kilómetro 125 tendremos un mínimo absoluto, es el punto más bajo de la etapa. Si hacemos otro paralelismo, en este caso con el mundo de la economía y en concreto con la cotización en bolsa de una empresa española en los últimos 5 años, vemos en este gráfico de la Bolsa de Madrid señalado con un triangulito verde el máximo absoluto de esta cotización. Estas acciones alcanzaron el 22 de junio del 2015 un valor de 9,40 euros. Y aquí, el 21 de abril del 2020, el valor mínimo absoluto, que está señalado con el triángulo rojo, que llegó a tener un valor, estas acciones, de 2,48 euros. A continuación, os hablaré de los extremos relativos. De esta forma, podremos decir que una función tiene un máximo relativo en un punto si en ese punto la imagen vale más que en los puntos que lo rodean. Es decir, nos tenemos que fijar siempre en un entorno al máximo relativo. Así, formalmente, podemos decir que una función f de x tiene un máximo relativo en un punto x igual a x sub 0 si cualquier valor que tomemos en un entorno a x sub 0, su imagen
es más pequeña que la imagen del máximo relativo. De la misma forma, la idea de que una función tenga un mínimo relativo en un punto es que en ese punto la función valga menos que en los puntos que le rodean. Volvemos a fijarnos que la clave está en mirar en torno al punto donde tenemos el mínimo relativo. Así, formalmente, podemos decir que f de x tiene un mínimo relativo en x igual a x sub 0 si cualquier punto que tomemos en un entorno al punto x sub 0, sus imágenes son siempre mayores que la imagen del mínimo relativo. Si observamos la gráfica de esta función racional que estábamos estudiando, podemos ver cómo esta función tiene un máximo relativo en x igual a menos 1. ¿Esto por qué es? Porque si consideramos un entorno a ese punto, al x igual a menos 1, y observamos la gráfica de la función solamente en un intervalo alrededor del punto menos 1, vemos que realmente en ese intervalo x igual a menos 1 es un máximo de esa función o de ese trozo de función. Por lo tanto, estamos hablando de que para x igual a menos 1 la función tiene un máximo relativo. No es absoluto, puesto que la función tiene imágenes mayores que menos 2, que es la imagen del menos 1. Igualmente podemos ver cómo esta función tiene un mínimo relativo en x igual a 1, puesto que si observamos un intervalo alrededor de ese punto, la función tiene un mínimo. En x igual a 1, la función tiene un mínimo si solo observamos ese trozo de función. Ese mínimo, que es un mínimo relativo de la función g de x, es relativo y no absoluto, puesto que hay valores de la función con imágenes más pequeñas que 2. O como por ejemplo en el perfil de nuestra etapa, vemos como aquí en el 102 tenemos un máximo relativo, o incluso en el 156 que también hay un máximo relativo, o aquí en este punto, en torno al kilómetro 90 y algo, cerca del 100 tenemos un mínimo relativo, ¿vale? O por ejemplo, justo en este punto de aquí, que también hay un descenso y luego hay una pequeña ascensión. Bueno, pues aquí, en este punto, habría otro mínimo relativo. O también en el ejemplo de la gráfica de la cotización en bolsa de esta empresa española, vemos como cualquiera de estos picos son máximos relativos de la gráfica, o estos de aquí abajo, que son mínimos relativos de la gráfica. Muy importante tener en cuenta que todo extremo absoluto es relativo, pero que no todo extremo relativo es absoluto. Como vemos gráficamente, un extremo absoluto siempre es relativo. Por ejemplo, este máximo, que es un máximo absoluto de la función, es también relativo. Si solo miramos en torno al punto x igual a 1, es un máximo. Si lo es de toda la función, en particular lo será en un entorno del 1. Igual pasa con ese mínimo absoluto, que también es un mínimo relativo. En cambio, los extremos relativos no tienen por qué ser absolutos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un máximo relativo en x igual a menos 1 y como hemos visto antes, no es absoluto. Igualmente, este mínimo relativo en x igual a 1, que no es mínimo absoluto de la función. A continuación, veremos la condición necesaria de ser extremo relativo de una función. Así, si tenemos una función derivable en un punto y tiene un extremo relativo en él, entonces la derivada de la función en ese punto es 0. Los puntos de tangente horizontal de una función, es decir, aquellos en los que la derivada vale 0, se llaman puntos críticos. Y es importante tener en cuenta que un punto crítico puede ser o no ser un extremo relativo. Lo que sí podemos asegurar en una función derivable es que todo extremo relativo
es punto crítico. Pero, ¿y en la práctica? ¿Cómo saber a partir de la expresión analítica de la función dónde tiene o no esa función extremos relativos? Pues bien, estudiaremos el signo de la derivada en las proximidades de los puntos críticos. Así, si a la izquierda de un punto crítico la derivada es positiva y a su derecha negativa, ese punto crítico será un máximo relativo de la función. Es evidente que si la derivada es positiva a la izquierda del punto crítico, en ese intervalo o en ese conjunto de puntos, la función será creciente. Si a la derecha es decreciente, puesto que tenemos que la derivada es negativa, si es creciente y luego decreciente, es evidente que lo que tenemos es un máximo relativo. Si al contrario, a la izquierda de un punto crítico la derivada es negativa, por lo tanto la función será decreciente, y a la derecha la derivada es positiva y por lo tanto la función será creciente, pues si decrece y luego crece, en ese punto crítico lo que habrá será un mínimo relativo. Si a ambos lados de los puntos críticos no hay cambio de signo de la derivada, esos puntos críticos no serán extremos relativos. Si vemos esto mismo con ejemplos, en el caso de la función exponencial que habíamos estudiado anteriormente, ya habíamos visto que tenía como puntos críticos el -1 y el +1 y habíamos estudiado su monotonía, habíamos visto que la función era decreciente desde menos infinito hasta -1 y desde 1 hasta más infinito, y que era creciente desde -1 hasta 1. Así, a la izquierda de este punto crítico del -1, la función es decreciente y a la derecha creciente. Eso nos garantiza que la función tiene un mínimo relativo en x igual a -1. Decrece y luego crece. Para calcular la imagen del mínimo, bastará coger el -1 y sustituirlo en nuestra función. Igualmente podemos ver cómo si la función es creciente a la izquierda del 1 y decreciente a la derecha de ese punto crítico, la función tiene en él un máximo relativo. Igualmente, para calcular su imagen, bastará sustituir ese punto crítico en la función. Lo que ya sabíamos gráficamente, que la función era decreciente hasta x igual a -1, a partir de ese punto creciente hasta x igual a 1 y a partir de él decreciente, teniendo así la función un mínimo relativo en x igual a -1 y un máximo relativo en x igual a 1. Mínimo y máximo que en este caso son absolutos. Y en el caso de esta función racional, habíamos visto que tenía puntos críticos en -1 y en 1, y habíamos estudiado su monotonía, sabiendo en este caso que la función era creciente desde menos infinito hasta -1 y desde 1 hasta más infinito, y decreciente desde -1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. En este caso, si a la izquierda del punto crítico x igual a -1 es creciente y a su derecha decreciente, en este punto crítico tenemos un máximo relativo. Y si a la izquierda del 1 es decreciente y a la derecha del 1 es creciente, en x igual a 1 la función tiene un mínimo relativo. Ya sabemos que para calcular las imágenes tanto del máximo como del mínimo, simplemente hay que coger los valores de x y sustituirlos en la función. Algunos os estaréis preguntando qué pasa con x igual a 0. Bien, en este caso, tanto a la izquierda como a la derecha del 0, la función es decreciente. Pero, ¿y si la función fuese creciente a la derecha del 0? ¿Tendría en x igual a 0 la función un mínimo relativo? Bien, pues efectivamente no puede tener un mínimo relativo, aunque a la izquierda sea decreciente y a la derecha fuese creciente, puesto que 0 no es un punto de la función, es un punto que hayamos quitado del dominio y en él no está definida la función. Gráficamente podemos observar cómo esa función es creciente a la izquierda del -1, desde el -1 hasta el 0 la función es decreciente y por lo tanto en x igual a -1 lo que tenemos es un máximo relativo. A la derecha del 0 la función es decreciente y a la derecha del 1 creciente. Por lo tanto,
Si decrece y luego crece, lo que tenemos es un mínimo relativo. Máximo y mínimo, que son relativos, pero en este caso no absolutos. Y este sería un caso en el que tenemos una función que es creciente a la izquierda del cero y decreciente a la derecha del cero, y que en x igual a 0 no tiene extremos relativos, puesto que el 0 es un valor que no está en el dominio de la función. En 0 no existe función. Una observación importante a tener en cuenta. Siempre, siempre, siempre hablaremos de extremos relativos, nunca de extremos absolutos, salvo que nos lo pidan. Y en este caso tendremos que recurrir a la gráfica para saber si un extremo relativo es absoluto. Así, por ejemplo, en este caso, hasta no tener o pensar en la gráfica, no podemos saber que estos extremos no son absolutos, sino que solamente son un máximo y un mínimo relativos. O igual pasa en nuestra otra gráfica. Una vez que sabemos que tenemos estos extremos relativos, este mínimo relativo y este máximo relativo, hasta no tener la gráfica o pensar en ella, no podemos saber que son extremos absolutos. Aunque la explicación del por qué se hará en el vídeo de curvatura y puntos de inflexión, os adelanto el criterio de la segunda derivada para el cálculo de extremos relativos. Así, diremos que una función, si tiene un punto crítico en x igual a a y su segunda derivada es negativa en ese punto crítico, la función tendrá un máximo en ese punto. Y si la segunda derivada en el punto crítico es positiva, la función tendrá un mínimo en ese punto. En el caso de la función que estábamos estudiando y de la cual ya sabíamos que tenía puntos críticos en más y en menos 1, cuando calculamos su segunda derivada y sustituimos dichos puntos críticos en ella, vemos como en x igual a menos 1 la segunda derivada es negativa y por lo tanto ese punto crítico es un máximo relativo de la función, cosa que ya sabíamos. Si sustituimos ahora el otro punto crítico, el x igual a 1, en la segunda derivada, vemos que la segunda derivada en ese punto es positiva y por lo tanto x igual a 1 es un mínimo relativo de la función, cosa que también sabíamos. Para finalizar os enunciaré el teorema de Weierstrass y que dice, si una función es continua en un intervalo AB, tiene un máximo y un mínimo en ese intervalo. Importante la condición de ser continua en un intervalo cerrado. Así, en este caso, en este ejemplo, vemos que la función tiene un máximo relativo en A, un mínimo relativo en B, pero el mínimo absoluto de la función está en G y el máximo absoluto está en F. Si, por ejemplo, tenemos una función de este tipo continua en el intervalo 1, 8, vemos que aunque esta función no tenga ningún máximo ni un mínimo relativo que podamos obtener a partir de puntos críticos, sí tiene un mínimo absoluto en el punto x igual a 1, que vale 1, y sí tiene un máximo absoluto en x igual a 8 y que vale 3. Esto es todo lo referente al estudio de la monotonía y el cálculo de extremos de una función. Espero que os haya quedado claro. Muchas gracias y buen día.